Hola, ¿cómo están? Qué gusto, soy María Scherer y en estos días se habla mucho de temas de justicia. ¿Y quién mejor para hablar de ellos que José Ramón Cosío? Él es ministro en retiro. José Ramón, qué gusto tenerte Al aquí. contrario, María, gracias por la invitación, qué gusto. Un gusto tenerte aquí en Latinos. Eh, José Ramón, empezaría por decirte, ¿a quién está sirviéndole el sistema de justicia penal mexicano? Porque lo que es seguro, ¿no? ¿Quién se beneficia de él? Porque las víctimas no, la verdad tampoco. Mira, yo creo que está en tan mala condición el sistema que muy pocas personas se benefician. Primero, han hecho unas evaluaciones bien interesantes en México Evalúa y demuestran que hay una impunidad con una tasa del 94, 95, 96%. Imagínate, una persona comete un delito y tiene la probabilidad de ser detenido, procesado, el 4%, el 5% de la población que cometió los delitos. Entonces ahí hay un problema enorme. Entonces a todos nos está lastimando mucho. Segundo, las víctimas no están encontrando reparaciones. Tercero, las personas que están participando como testigos protegidos, desafortunadamente los están matando. Cuarto, las personas que van a la cárcel lejos de rehabilitarse, pues están en unas situaciones terriblemente difíciles, pagan su comida, pagan su medicamento, pagan en ocasiones, digamos, las condiciones de la detención en general. Yo creo que es un sistema, el de justicia, que beneficia a muy pocas personas, salvo a los que están en la criminalidad, porque con esas tasas de impunidad, pues prácticamente están en una situación, pues, de hacer lo que se les pague la gana. Específicamente hemos hablado en estas último par de semanas sobre la prisión preventiva. Sí. Parece una obviedad, pero me gustaría que explicaras cuál es la diferencia entre prisión preventiva oficiosa y prisión preventiva justificada. No, mira, qué bueno que lo preguntas porque creo que se ha ido construyendo un falso debate. Sí. Pareciera como que quienes estamos en contra de la prisión preventiva oficiosa, estamos en contra de toda prisión preventiva, y esto no es así. Si una persona comete un delito y va a ser procesada, y esta persona tiene unas condiciones de peligrosidad para la sociedad, tiene una posibilidad real de evadirse de la justicia o puede dañar a otros, etcétera, pues sí es una persona que hay una justificación adecuada para que enfrente su proceso privado de la libertad. El problema que se está dando en México desde la reforma del 2008 y se ha incrementado muchísimo es que por la comisión de cierto tipo de delitos, ahora diré cuáles, unos ejemplos, te vas directamente a la prisión preventiva oficiosa. Entonces basta que te acuse el Ministerio Público para que enfrentes tu delito privado de la libertad. Empezó en la reforma del 2008 con pocos delitos, insisto, pero ante la ineficiencia enorme de las policías, de las fiscalías, se ha ido estableciendo un catálogo cada vez más grande. Sí, se ha ampliado hasta el absurdo en este sexenio. Yo pienso que se ha ampliado hasta el absurdo, porque basta que alguien diga, esa persona cometió un delito en materia de hidrocarburos, esa persona cometió un delito de corrupción, esa persona otra vez está en portación de arma de fuego prohibida. Basta que te acusen del delito para que entonces te metan ahora sí que a la cárcel, y ahí estés esperando la situación que se da. Entonces creo que lo importante aquí es entender dos cosas. No es que se quiere eliminar la prisión preventiva, lo que se quiere eliminar es la prisión preventiva oficiosa por la realización de los delitos. Entonces pongamos un ejemplo. O sea, disminuir el catálogo de nuevo, digamos. Disminuir el catálogo, o de plano eliminar el catálogo y decir algo como lo siguiente: señor juez, que dijera el Ministerio Público, señor juez, esta persona cometió un delito. Sí, o pensamos que cometió un delito, sí. Es una persona peligrosa, es una persona que se va a ir, es una persona que tiene unas redes, etcétera, que es realmente. Le pedimos que ordene que a esta persona en lo individual se le ponga en prisión preventiva mientras llegamos a la sentencia. Eso es una cosa, y la otra es decir, señor juez, como esta persona creo yo que cometió un delito electoral, de corrupción, lo que sea, le pido que desde ahora me lo ponga en la cárcel. Hay una diferencia central. Esa. O sea, en un México democrático, ¿cómo debería funcionar la prisión preventiva? Mira, la prisión preventiva, insisto, es una herramienta muy potente. Ni el sistema interamericano, nadie me parece que se oponga en absoluto a que haya condiciones. Me parece entonces que el Ministerio Público estima que una persona comete un delito, prepara su carpeta de investigación, va con el juez de control
le expone elementos de racionalidad, de proporcionalidad, etcétera, y solicita que esa persona, en tanto se da el proceso, no por el delito que probablemente cometió, sino por la conducta que puede generar mientras se está procesado, se le tenga detenido en la prisión, en prisión hasta que llegue la sentencia. Y esto desde luego es última medida, es una cuestión que tiene que tener proporcionalidad, porque una persona no puede tener un brazalete, digamos, y esa persona con el brazalete moverse, pero estar vigilado, que vaya al juzgado cada vez que se le pida, que pase a firmar. Es decir, hay muchas medidas, pero lo que está sucediendo, me parece, es que las incompetencias de las autoridades lo que dicen es, como no tengo elementos para investigar, métanmelos a todos a la cárcel. Se suplen con ella. Exactamente, se suplen con ella. El 5 de septiembre se va a discutir este asunto en la Corte. ¿Qué implicaría? Los dos proyectos, ¿no? Por vías diferentes vienen en ese sentido. ¿Qué implicaría que se declarara inconstitucional la prisión preventiva oficiosa? Mira, hay un problema técnico bien importante porque se estableció la prisión preventiva en Constitución. Entonces, esto es un tema serio desde el punto de vista jurídico, por la sencilla razón que se tendría que tomar una decisión por parte de la Corte frente a la Constitución. Normalmente lo que la Corte hace es tratar de mantener la jerarquía de la Constitución frente al resto de las normas del sistema, leyes, reglamentos, etcétera. Pero aquí la pregunta es sobre la Constitución. Entonces, eso es un tema interesante. Hay un primer proyecto en el que se pensó que una salida era decir, bueno, hagamos una solución que técnicamente es factible, la hacen en muchos lugares del mundo, también la Corte Mexicana, hagamos una interpretación conforme. Es decir, hagamos, y no lo digo en un plan peyorativo, lo digo en un plan serio, hagamos que las normas digan una cosa distinta o que digan algo que se asemeje, que se acerque más a los derechos humanos. Es una solución posible, pero a veces puede ser muy forzada, que donde dice prisión preventiva oficiosa, tú digas, bueno, en lo que en realidad quiso decir el órgano que reforma la Constitución, esa es una solución. Hay otra que a mí me parece bien interesante, que es no entrar a considerar si hay restricciones o no. Te acordarás que con la reforma del 2011 se hizo un cambio muy importante en la Constitución y se dijo, aquí están los derechos que están establecidos expresamente en la Constitución. Y aquí están los derechos que están establecidos en cualquier tratado internacional que haya celebrado México. Muy bien. ¿Cuál es una solución? Que tú pongas frente a ti como juez, como ministro de la Corte, todos los derechos y digas cuál de este conjunto del derecho, el de la Constitución o el de los tratados, protege más a las personas. Si en un determinado momento dices, de la convención, del tratado, lo que sea, internacional, protege más, pues aplícale este. Si este protege más, el de la Constitución, aplícale este. Y eso me parece que rompe esta condición donde la Corte tendría que hacer una declaración de inconstitucionalidad de la norma constitucional. Creo que esa es una salida posible. Ya se utilizó en algunos otros momentos y creo que nos podría dar una buena salida para la Corte sin enfrentar. Pero claro, hay un problema que me supongo que es tu siguiente pregunta. ¿Qué vamos a hacer con la declaración que hace el presidente López Obrador de que la prisión preventiva oficiosa no se puede eliminar? No, y además, si se eliminara, el presidente sí vería en los hechos reducidos su poder político, ¿no? Frente a otros actores, frente a sus adversarios. Sí, fíjate que eso es buenísima pregunta, porque no solo es el poder coactivo, sino es la parte política. Eso creo que muy poca gente lo ha explicitado, qué bueno que tú lo sacas, que es decir, si se fuera por delito y no si se fuera por conducta de la persona, caso por caso, y no por el delito general, pues sí la Fiscalía tendría que salir en cada caso concreto a decir, este señor o esta señora que yo creo que cometió este delito no debe salir porque yo creo que puede ser peligroso, lo que sea. Y el juez tendría que decir, pues yo no creo que ese señor sea tan peligroso, yo no creo que esa señora sea tan peligrosa. Consecuentemente, no los meto a la cárcel, se los dejo en libertad y que la persona se defienda durante ese tiempo que está precisamente en la condición de libertad. Por poner un ejemplo, Rosario Robles no hubiera estado años en la cárcel. Muy probablemente no. Porque fíjate, ahí hay otra cuestión, María, que es bien interesante. Desde hace ya años, no es solo el sexenio del presidente López Obrador, desde hace años, se acusa a las personas de delincuencia organizada. Entonces, la condición de delincuencia organizada es
es 3 o más personas que se reúnen para celebrar cierto tipo de actos, desde luego muy delicados. El hecho de que te acusen de delincuencia organizada disminuye muy considerablemente tus posibilidades de defensa. Entonces, aquello que debiera ser demostrado en la sentencia final del proceso es la precondición de decir, como ese está en delincuencia organizada, que se vaya a la cárcel. Eso es muy serio. Otro caso que también no es de este periodo, es anterior, es el caso de Elvester Gordillo. Cuando le dicen, la maestra Elvester Gordillo va a ser procesada por recursos de procedencia ilícita. A ver, los recursos que le acusaron de haber malversado, utilizado, no eran de procedencia ilícita, eran las cuotas de los maestros. Entonces, con la acusación recursos de procedencia ilícita, tienes autorización, digamos, el Estado, para procesar a las personas, para tratarlas con dureza, porque supones que está en una condición pues muy, muy peligrosa. Entonces, lo que debiera ser la demostración final es la precondición de todo tu proceso. Al final pasó eso con la maestra. Pudo haber habido malversaciones, no, lo que fuera, ese es otro tema, pero recursos de procedencia ilícita no eran porque no provenían de actividades ilícitas. Ahora, si esto sucediera, la consecuencia natural sería que se tensara todavía más la relación entre el presidente y la Corte. Sin duda, porque el presidente ha declarado, pidió en un hecho que yo nunca había visto, igual otras personas recuerdan hechos semejantes, esta determinación del presidente de pedirle al secretario de Gobernación y a la consejera jurídica una opinión que se rindió públicamente, no estamos diciendo nada que sea secreto, estuvo subido en las redes y en distintos medios, donde el secretario de Gobernación y la consejera jurídica, a petición expresa del presidente de la República, que por lo demás es su jefe, dicen si la Corte declara inconstitucional o restringe la prisión preventiva oficiosa, se rompe la política de seguridad pública que está siguiendo este gobierno. Es una declaración fuertísima. Yo no sé si todos alcanzamos a ver la magnitud, pero es decirle a la Corte desde antes, si sigue la delincuencia, si esto va mal, es culpa a ustedes. Te voy a culpar. Porque pues ustedes rompieron lo que yo llevaba muy bien o lo que sea. Entonces sí hay un momento de gran tensión. Entonces si la Corte tomara una decisión expresa contra la prisión preventiva oficiosa, sí creo que se tensan muchísimo las relaciones, ya de por sí tensas, entre el presidente y la Corte en particular y el Poder Judicial en general. Sí, ahora, esta presión, estas presiones a la Corte, ¿no? También es que hemos vivido con ellas ya, creo que casi las tomamos como de manera natural, ¿no? Yo recuerdo a Fox, a Calderón, creo que a Peña un poco menos, ¿no? Sí. Y ahora, con todo a López Obrador, fustigando a los jueces. Sin duda. Mira, eso tampoco es fuerte, es actual. Hay una historia de esto, y sí, el juez tal que soltó a un delincuente, a juicio del presidente indebidamente, la Corte que tomó una decisión. Es decir, ha habido esas manifestaciones también. Yo tampoco me parece, cuando yo estuve ahí los 15 años que me tocó estar en la Corte, pues sí había manifestaciones de distintos presidentes. ¿Te acuerdas que Fox, casi tomando posición o a punto de tomar, dijo que era un grupo de viejitos, ¿no? ¿Te acuerdas que lo dijo? Sí. Luego el presidente Calderón también 2 o 3 ocasiones hizo señalamientos, en fin. Yo creo que eso es parte de la condición. Lo que sí yo no había visto en este sexenio, insisto, es un problema nada más de grado, tampoco es diferente, es esto de pedirle a 2 secretarios de Estado, pues, que hagan una manifestación expresa en un determinado sentido y señalar las consecuencias. Más bien eran reactivas las expresiones frente a lo que se había resuelto, no previas a lo que podía llegar a resolver. Sí, eso es una advertencia, digamos. Esa es una advertencia, exactamente. Yo sé que tú has sido muy cuidadoso desde que dejaste la Corte, pero ¿cuál es tu pronóstico sobre lo que va a ser esta discusión y el resultado? Mira, realmente te lo digo, no lo sé como términos de pronóstico, porque hay personas que dan por descontado siempre que el presidente López Obrador tiene 4 o 5 votos como que si los tuviera ya de siempre. Yo tampoco los he visto en todos los casos. Hay personas a las que se les atribuye una relación directa, no sé si tanto de amistad, sino porque el presidente los propuso en las ternas al Senado, pero yo he visto que estas personas han votado en algunos casos que el presidente tenía, porque él lo expresaba así en sus conferencias mañaneras, un interés, y estas personas han votado distinto. Entonces realmente no sé cuál sea. La ministra Piña había presentado un proyecto en un sentido en sala, lo retiró de la sala, cosa que es perfectamente normal,
lo mandó al Pleno, cosa que es perfectamente normal y parece que tiene un ajuste de sentido en este segundo proyecto. Entonces realmente no sé cómo se vayan a conformar. Lo que creo que presenta un poco de presión es que la semana pasada se celebró en Brasilia una sesión de un caso de 2 mexicanos que estuvieron detenidos en prisión preventiva prácticamente 18 años. Fue una audiencia muy importante ahí en Brasilia y hay entonces ya una doble dimensión. Lo que pueda hacer la Corte a partir del 5 de septiembre y la determinación, porque ya se cerró la instrucción o está a punto de cerrarse la instrucción, que puede tomar la Corte Interamericana en los próximos meses. Entonces ahí te puedes encontrar con que la Corte Mexicana dijera, la prisión preventiva es constitucional y convencional frente a la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana te dijera, la prisión preventiva es contraria al sistema interamericano. Entonces es un momento que además de la tensión entre el presidente López Obrador y la Corte, hay una tensión entre el presidente López Obrador, la Corte y la Corte Interamericana. Es bien interesante en ese sentido. El caso de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizo. Exactamente. Y tú estuviste ahí en Brasil como perito en la Corte. Así es, a mí me invitaron las víctimas, son el grupo de personas que representa a las víctimas, me invitaron como perito, fue una experiencia muy interesante. Yo había sido perito en otro asunto, pero de Paraguay, que tenía que ver con independencia judicial. Ahí fui como perito de la Comisión Interamericana, ahora en México, no tenía nada que ver en ese asunto, este sí es un caso de México. Estuve ahí en Brasilia, fue una muy, muy interesante experiencia, tanto por la ciudad, que no la conocía, los espacios, esto es una cuestión increíble, como por la experiencia misma de la audiencia, que fue muy interesante. Pues es de suponer que los ministros acá estuvieron atentos y serán sensibles a los argumentos en este debate que viene. Yo creo que sí, porque el perito del Estado mexicano fue una persona, un abogado, que ahora dirige el Instituto de Especialización Judicial, trabajó muchos años en la Suprema Corte. Él fue el perito del Estado mexicano, entonces eso, pues, y ahora es, insisto, funcionario judicial, entonces sí demuestra que hay un interés, que hay una preocupación de la Corte mexicana por entrar a este proceso de discusión en el sistema interamericano. Pero es bien interesante esto porque se está discutiendo, déjame decir, como dicen ahora, en tiempo real, tiempo presente, la situación entre la Corte, el presidente, la Corte y los casos de prisión preventiva en México, pero tienes la dimensión internacional. Las sentencias tardan unos 6, 8 meses, es previsible que veamos la sentencia. Entonces podría pasar que se dictara una sentencia en México, eso ajustaría la sentencia interamericana, o que México dicta una sentencia y se las corrigiera el sistema interamericano. Es todo un reto, ¿eh? Yo tampoco lo había visto, que se fueran construyendo así como en paralelo estos dos fenómenos. José Ramón Cosío, ha sido un placer tenerte aquí en Latinos. Gracias. Muchísimas gracias, María, con muchísimo gusto. Cuando me convoquen, aquí estaré con gran gusto. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ustedes. Despedimos al ministro Cosío, pero yo aquí lo espero la próxima semana. Mientras, que le vaya muy, muy bien.